Claro. Y ahí trabajamos también. ¿Y la con los policía juzgados. cuándo entra, digamos? Y nosotros, o sea, cuando se dirige la persona, la víctima, a nuestra dependencia o nos llama por teléfono. La comisaría de la mujer está funcionando hace 4 años. En Posadas, hace poco, hace unos meses, está funcionando la comisaría de la mujer de la Unidad Regional 10, que comprende toda la zona de la ruta de la Avenida 40 hacia, pasando la Garita, bueno, queda en la zona del barrio Fátima. A nosotros nos llegan los casos, a veces se traducen esos casos en denuncias, a veces en otro tipo de actuaciones, sea exposición o una simple consulta. Cuando es la denuncia, nosotros tomamos lo que se llama una denuncia de violencia familiar. La misma es remitida al juzgado de familia, bueno, ahí comienza todo un proceso judicial. Pero como abogada, o sea, yo recibo los casos y bueno, asesoro desde el punto de vista legal y generalmente nos complementamos con la licenciada Aru y todo el equipo interdisciplinario para la parte de atención psicológica y contención. Y bueno, tratamos de trabajar en conjunto con las demás instituciones y con las demás comisarías, porque si no sería imposible el trabajo. Claro, o sea que están permanentemente en contacto. Sí, una red, exactamente. Y también con la defensoría, con el juzgado de Sí. familia, también trabajamos mucho en conjunto. Los juzgados penales, cuando También. hay casos de abuso sexual, se trabaja mucho con los defensores y con los juzgados penales, porque es un delito penal el abuso sexual. Nosotros vamos a ir a un corte y enseguida volvemos con Mujeres en Cambio charlando de esto que es la violencia, cuando las palabras no alcanzan y qué hacemos frente a esto, qué hacemos cuando estamos frente a un acto violento. Enseguida volvemos. ¿Dónde voy? ¿Dónde estoy? ¿Quién soy yo? ¿Qué hora es? ¿Dónde estaré? Y seguimos en Mujeres en Cambio, hoy tratando esto de qué hacer frente a la violencia. La semana pasada teníamos unas trabajadoras sociales que comentaban que una persona tarda más o menos entre 7 años y 8 años en denunciar un acto de violencia, más o menos se estima de acuerdo a los estudios. ¿Qué motiva a las personas a denunciar generalmente? Llegar al punto de llamar ir a la comisaría o llamar a la línea 102. En primera instancia, aquí habría que explicar una cuestión que se llama el ciclo de la violencia. El ciclo de la violencia, en pocos términos, está compuesto en 3 fases. La primera fase, que es la fase de acumulación de tensión, y la segunda fase, que es la explosión de la violencia. Si la manifestación de la violencia es psicológica o física, se va a ir manifestando aún más en ese ciclo, en esa segunda fase del ciclo de la violencia. Y ahí es donde las personas suelen ir a acudir a solicitar ayudas, ya sea a nuestra institución, suelen acudir a las comisarías, suelen acudir a la comisaría de la mujer, al juzgado también, a solicitar ayuda. ¿Por qué? Porque es el momento en el cual están siendo receptoras de esa situación de violencia. Y después hay una tercera fase que se llama de reconciliación. Y en esa tercera fase, la persona victimaria empieza, digamos, de alguna manera a pedirle disculpas, que no lo va a volver a hacer, que no tiene ningún tipo de intención, y al estar involucrada la persona víctima en ese ciclo de la violencia, retoma ese ciclo nuevamente. Entonces, por ahí no hay una determinada cantidad de años en los cuales una persona se puede llegar a solicitar ayuda. Por ahí puede pasar un mes que digamos que fue víctima de violencia y inmediatamente solicita ayuda. Por ahí solicita ayuda en varias instituciones y no logra de alguna manera despegarse de esta situación del ciclo de la violencia. Y por ahí tarda 20, 30, nosotros hemos tenido casos de hasta 60 años que han estado involucrados en situaciones de la violencia, en situaciones, digamos, gravísimas, exactamente, de violencia. Entonces, por eso es importante conocer esta situación del ciclo de la violencia. Como siendo parte de su vida. Digamos. Exactamente, eso se llama naturalización de la situación de violencia. O sea, no logran darse cuenta que ellas están siendo víctimas de algo de lo cual no deberían de ser, ¿no es cierto?
y además, al estar involucradas en este ciclo de la violencia, empiezan a culpabilizarse, empiezan a decir, bueno, a mí me acontece, me acude esto porque yo le doy motivos para que me pase esto. Sí. Él me pega, pero yo me porto mal. Exactamente, No entonces... yo soy la que todo depende, lo que, como estábamos hablando fuera del micrófono, ¿no es cierto? Todo depende cuando la persona hace lo que nosotros le llamamos clic, que a lo mejor recurrió varias veces a varias instituciones, o a lo mejor recurrió una sola y única vez, pero logró hacer un clic donde empieza a darse cuenta que está siendo víctima de violencia y que no debería de ser así, que la vida no debería de ser así. Claro. Entonces, de ahí en más, de alguna manera cambiar, intenta cambiar. Exacto. Hay muchas situaciones también que nosotros vemos ahí, que mujeres que piden ayuda una vez que los hijos son mayores de edad, porque dependen mucho económicamente del esposo, no trabajan porque es un impedimento que les hace el hombre. Entonces cuando los hijos empiezan a abandonar la casa materna y paterna, las mujeres es el momento de vivir su propia vida, ¿no es cierto? Y bueno, es el momento en que acuden a una institución a pedir ayuda. Entonces siempre lo que nosotros tratamos de hablar con las mujeres es que los hijos merecen vivir una vida digna también, y hay que pensar en el bienestar de ellos y en el propio bienestar, y no porque nuestros hijos son chiquitos nosotros vamos a soportar una situación de violencia, ¿no es cierto? Lo mejor que le podemos brindar a nuestros hijos es vivir en un ambiente familiar cálido, donde haya amor, donde haya cariño, ¿no? Donde haya situaciones de violencia. Claro, porque el chico también padece la violencia de la madre, ¿no? A través de forma directa, o puede ser como testigos de esa violencia, ¿no es cierto? Entonces tenemos que, a través de toda la charla nosotros hacemos la prevención y la concienciación de la gente, es evitar que esos chicos vivan en un ambiente de violencia para que el día de mañana replican adultos violentos. Exactamente. Porque por lo general se da así, ¿no? Claro, sí, el abusado generalmente es abusador, dicen los que saben. El tema es que también hay distintos tipos de violencia. Por ahí nosotros estamos hablando ya de la violencia extrema, de la violencia física, pero hay otros tipos de violencia que son como más aceptadas por la sociedad. Que la violencia verbal, digamos, es una de las más agresivas. Deja más secuelas que la violencia física, porque es la que no se ve, es la que se vive cotidianamente dentro de la familia. Y lo que estábamos hablando del tema económico, generalmente el victimario siempre le dice a la víctima, la menoscaba en su personalidad y siempre le dice: si yo me voy, vos no tenés para vivir, ¿cómo te vas a sustentar? Los chicos, o me los llevo a los chicos, o te saco a los chicos. Y generalmente esto siempre paraliza a la víctima, y eso hace de que viva tantos años sometida, digamos. Sí. Sí. Y también está la otra violencia, la del no hablarse, ¿no? Sí. Te portás mal, no te hablo, y entonces con esto se genera todo un clima en la casa muy violento también. De ignorar la existencia de la otra persona. Todo eso entra dentro de lo que nosotros trabajamos como violencia psicológica, violencia emocional. El ignorar al otro. La violencia, el abandono sería como un abandono emocional también, porque tienen también distintas manifestaciones, de tanto la violencia física como la violencia psicológica. No necesariamente es un golpe la parte física, sino que el abandono físico, el hecho de, por ejemplo, yo mamá no cuida adecuadamente la higiene de mi hijo chiquito, es un abandono físico. El hecho de que yo no le brinde el afecto, no le dé un beso, no le dé un abrazo, es abandono afectivo. Son diferentes manifestaciones que tiene la violencia.